¿no? Quien lo está entendiendo, quien lo está haciendo, sin duda está en el camino correcto, ¿no? No podemos pensar que la educación está como estábamos hace 3 años. Ya no hablemos de hace 10 o hace 20. Hace 3 años estábamos en otro. Entonces, todas las empresas que lo han entendido, que le han sacado provecho y que han visto el potencial que tiene este sector, pues bueno, creo que podrían convertirse en los siguientes unicornios. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, editora de contenido de WordTech Capital, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema de suma importancia. Se trata de las oportunidades de inversión en EdTech, este nuevo mercado que surge a partir de una nueva normalidad. Para hablar sobre el tema, tenemos como invitada a Andrea Valenzuela Rivas, rectora de la Universidad Latinoamericana. Ella nos podrá hablar sobre cómo se ha transformado la educación y cómo impacta a nuestro país. Bienvenida, Andrea, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos por tenerme aquí. La verdad es que es un honor. Gracias, el honor es nuestro. Bueno, quisiera empezar esta conversación platicando un poco de qué se trata EdTech. Por supuesto, creo que hemos escuchado este término desde hace tiempo. Sin embargo, es un término que se usa para resumir un concepto, que es tecnología educativa, ¿no? Y tiene principalmente 2 aristas o 2 áreas, o lo podemos ver desde dos formas, desde la forma práctica o desde la forma de la academia, digamos. Si hablamos de la parte práctica, a lo que se refiere EdTech es que la tecnología está dentro de estos contextos educativos que hemos estado viviendo. Y cuando hablamos de la área académica, está relacionada directamente con estos procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden dentro de un aula, ya sea presencial o virtual, pero con un contexto tecnológico. Entonces, es importante que entendamos que la tecnología, por supuesto que no es solo el Internet, sino son todas las herramientas, los simuladores, procesos y todo lo que tiene que ver desde algún sector que puede tener un impacto en la educación. No sé si más o menos me expliqué, Evelyn, pero me puedes preguntar Sí. y puedo ahondar en alguna parte si es necesario. Claro, sí, muchas gracias. Y precisamente hablando de justo este proceso y transformación que nos cuentas sobre la educación y cómo ha impactado la tecnología, pues me gustaría que nos cuentes precisamente de estas modalidades. ¿Cuáles han sido las principales que hemos visto a partir de la nueva normalidad? Y si realmente esto influyó a que creciera más este modelo de inversión. Por supuesto, sin duda, esta tecnología a partir de la pandemia, podemos hablar como de un antes y de un después, sin lugar a dudas, ¿no? Antes estaba creciendo, digamos, de una forma ordenada, de una forma, pues, predecible, ¿no? Podíamos tener idea de para dónde iban las cosas de una forma o de otra. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, el crecimiento que ha tenido todo esto ha sido muy desordenado, podemos decir, muy disruptivo, y creo que eliminamos muchísimo tiempo que nos iba a tomar llegar a donde estamos ahorita. Sin duda, recortó estos tiempos de crecimiento y hoy por hoy podemos decir que está la tecnología dentro de todos los lugares. Y sin duda alguna la educación se transformó, se revolucionó y ha crecido en todo. Ahora tenemos aulas virtuales, ahora existe todas estas nuevas formas dentro de la educación. Bueno, y precisamente de esta incursión y esta necesidad que hubo de responder a una coyuntura, pues también me gustaría que nos cuentes cuáles son los beneficios de este modelo. Mira, los beneficios de estos modelos para los consumidores, pues tenemos que entender que hoy por hoy el consumidor de educación pues es muy diverso y tiene distintas realidades, sin duda alguna, ¿no? Existen estos estudiantes que la única obligación que tienen es estudiar, ¿no? Sin embargo, esta generación es una generación que nació con la tecnología en su haber. Entonces lo hacen o entienden la educación de mejor forma si la tecnología está involucrada en su proceso, ¿no? Este es, digamos, un tipo de consumidor que se beneficia de la tecnología
porque es digamos, su lenguaje natural. Ahora, tenemos otro tipo de consumidor o de mercado que no nada más se dedica a estudiar, ¿no? Tiene muchas otras obligaciones, pero tiene esta claridad y estas ganas que a través de la educación sus condiciones y sus oportunidades pues pueden mejorar. Entonces, en medio de todas estas obligaciones, poder utilizar la tecnología para estudiar desde donde se encuentren, con modelos flexibles y con formas de aprendizaje activo, pues bueno, sin duda les genera el beneficio de poder tener la oportunidad de estudiar, porque hacerlo de forma presencial o cara a cara, pues les impediría seguir con sus otras obligaciones. Entonces, de cualquiera de los dos tipos de consumidores, sin duda existen muchísimos beneficios. Claro, creo que eso es bien importante y aquí me gustaría abordar un poquito, Andrea, dentro de todos los retos que este modelo de educación representa, pues creo que podríamos ver desde el lado del estudiante qué tanto se puede adaptar a esta nueva tendencia y también del lado del maestro, ¿no? Cómo va a adaptarse a este modelo híbrido, por decirlo así, de educación. Mira, cuando se nos vino esta coyuntura de la que platicábamos hace unos momentos, pues fue, digamos que para todos los profesores, digamos, creo, o la mayor parte de los profesores, pues fue un cambio de estructura, de mentalidad y de todo, ¿no? Yo recuerdo cuando nos avisaron un viernes en la tarde de, pues a partir del lunes esto se va virtual, ¿no? Y en una semana tuvimos que capacitar a los profesores en el uso de aulas virtuales, de herramientas, de todo esto que existe y que existía. Sin embargo, al no ser una necesidad, pues no todo el mundo lo sabía utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues fue de un día para otro capacitarlos y ahora sí, no había otra opción, no teníamos otra alternativa. Era eso o se acababan las clases, que como vimos, pues por 2 años era imposible pensar en una alternativa así. Ahora, para los estudiantes, volvemos a estos dos tipos, ¿no? De consumidores o de tipos de estudiantes. Existe el que ya sabía utilizarlo y era parte de su día a día, ¿no? Y podían entrar a blogs y a videos y lo sabían hacer perfecto, ¿no? Estos estudiantes que, insisto, nacieron con esta tecnología a la mano y lo saben hacer muy bien, pero existe el otro, el que, pues no necesariamente es tan tecnológico, no tiene acceso a Internet, que eso fue una de las grandes desventajas que tuvo muchos estudiantes, ¿no? Que tuviéramos que ver cómo podíamos llegar a ellos, ¿no? En circunstancias distintas. Entonces, sí, sin duda fue un proceso, insisto, muy abrupto, muy disruptivo y no nos quedó de otra a nadie, ni a estudiantes ni a profesores. Todos teníamos que entrarle porque era la única forma de mantener las aulas abiertas. Claro, y precisamente en este camino de adaptación, cuéntanos desde tu trinchera, ¿cómo viste el papel que tomaron estas empresas que precisamente empezaron a impulsar más la EdTech en nuestro país? Mira, creo que estas empresas que están impulsando la EdTech, pues son las que han entendido que dentro de la educación existe pues un gran nicho, ¿no? Existen muchísimas que entendieron y tomaron esta ventaja y tienen, por supuesto, grandes expectativas de crecimiento, ¿no? Como platicábamos hace un momentito, estas empresas entienden que la educación es la herramienta y el camino para que podamos disminuir, esperemos, en los próximos años, la pobreza en el mundo, que podamos mejorar las condiciones. Y la forma de hacerlo y de llegar a esta gran escala y poderla hacerlo de forma económica, porque esa es otra cosa, ¿no? Para poder tener esta escalabilidad que queremos, las universidades, y poderlo hacer a un precio razonable, sin duda nos tenemos que apalancar de la tecnología, ¿no? Quien lo está entendiendo, quien lo está haciendo, sin duda está en el camino correcto, ¿no? No podemos pensar que la educación está como estábamos hace 3 años. Ya no hablemos de hace 10 o hace 20. Hace 3 años estábamos en otro. Entonces, todas las empresas que lo han entendido, que le han sacado provecho y que han visto el potencial que tiene este sector, pues bueno,
creo que podrían convertirse en los siguientes unicornios. Claro, totalmente. Y creo que ese punto es bien importante, la escalabilidad que representa la educación por sí sola y adicional, pues ya la incursión tecnológica, todo el potencial que le ha venido dando a este mercado. Y bien mencionas a los unicornios. Cuéntanos cuál es la opinión o qué percibes de estas empresas que se han convertido en unicornio y que pertenecen a este mercado. Pues mira, sin duda, creo que lo tienen muy claro, ¿no? La educación es un mercado infinito, un mercado que pues tenemos aún muchísimas personas analfabetas, muchísimas personas que no hablan otro idioma, en fin, existen muchos colores dentro de la educación, ¿no? Y existen hoy por hoy unicornios en todas partes del mundo dentro de este sector, ¿no? Que lo han entendido, que le han sacado provecho, que crecieron infinidad. Bueno, Kahoot, GoStudent, todas estas empresas que lo han entendido, que lo tienen claro, que le han apostado, yo te diría, ¿no? A que esto no es algo que sucedió por un momento y va a parar. No, no, no. Esto es algo que se quedó y que va a seguir creciendo. Quien se suba en este tren, lo entienda y le saque provecho, digamos que el infinito es a donde pueden llegar, ¿no? Hasta donde quieran. Claro, oye, y aquí también me gustaría tocar otro tema que me parece muy importante. Sin duda la educación es un motor para poder ser más productivos, competitivos como país. Pero también creo que es bien importante tocar la infraestructura digital, el Internet, ¿no? Esta conectividad que podemos tener para que realmente funcionen las EdTech en nuestro país. En este punto, ¿cómo ves, cómo percibes a México? Sin duda tenemos grandes retos, ¿no? Como país. El Internet no es una realidad hoy por hoy para todos, ¿no? La conectividad no es una realidad para todos. Entonces, sin duda, parte de esta tecnología es buscar modelos probablemente asíncronos, ¿no? Que nos permitan buscar esta conectividad de forma, no en un horario, insisto, buscar modelos flexibles para que cada quien dentro de sus posibilidades pueda hacerlo. Porque, insisto, no es una realidad para todos. No es lo mismo hablar de la Ciudad de México que en la sierra, que en poblaciones alejadas. Entonces, no, sin duda alguna, hablamos ahorita de tú y yo desde una realidad distinta que para muchísimos millones de mexicanos, ¿no? Todos estos que viven fuera de ciudades, fuera del alcance del Internet, pues no lo podemos pensar de forma síncrona, en un horario inflexible, de una forma inflexible. Tenemos que pensar en modelos asíncronos, en trabajos desde casa, para que cada uno, insisto, dentro de sus posibilidades, dentro de su realidad, que es distinta, ¿no? Puedan seguir teniendo acceso a la educación. Perfecto, Andrea. Y precisamente para lograr esta gran meta, que es el acceso a la educación para todos, ¿qué otros retos percibes? Mira, no sé si los radios, si lo escucharon, de un reporte que sacó la plataforma Holon IQ en diciembre del 2021, que por cierto están teniendo un evento en estos días. Ellos hablan principalmente de tres vertientes y una de las más importantes habla de la educación. Sacaron un reporte junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID, que tenía que ver con la tecnología en América Latina y el Caribe. Y una de las partes que habla, por supuesto, de todas las bondades y las innovaciones y cuáles han sido los resultados que tiene la EdTech. Pero uno de los principales temas que habla este reporte, habla de los desafíos, como bien dices, o de los retos que hay, ¿no? Y habla de tres principalmente, con los cuales concuerdo sin duda, ¿no? Uno tiene que ver con la resistencia al cambio del sistema educativo actual, ¿no? Todas estas instituciones o personas que formamos las instituciones que siguen como un poco renuentes al cambio y que quieren hoy, después de 3 años, regresar a lo que vivíamos, ¿no? Esta resistencia, bueno, pues no, vamos a regresar al modelo 100% presencial, cara a cara, ¿no? Y entonces esta resistencia sin duda es muy
cultural y es muy dentro de las personas, lo cual lo hace un reto importantísimo de cómo le podemos dar la vuelta, ¿no? El segundo reto del que hablan tiene que ver con el acceso al capital, ¿no? Que es precisamente de lo que ustedes hablan aquí. Sin duda, la tecnología, necesitamos más empresas que inviertan en tecnología dentro de la educación. Entonces, todo este acceso a capital, todo esta, y la tercera que está muy relacionada, tiene que ver con la lenta monetización, ¿no? Entonces, sin duda, cuando vemos estos tres retos, ¿no? Podemos hablar de todas las bondades y de todas las ventajas y de todas las cosas buenas que tiene la tecnología o la EdTech, pero cuando vemos estos retos, pues también nos encontramos con que no va a ser sencillo darles la vuelta, ¿no? Porque, bueno, existen empresas que le apuestan, pero también existen otras, y los gobiernos sobre todo, ¿no? Que siguen sin necesariamente estar invirtiendo en el futuro de la educación. Entonces, el papel que generamos nosotros como universidades es seguirle apostando para trabajar con la tecnología y darles estos beneficios a nuestros estudiantes, ¿no? Y por supuesto, se necesitan muchas más inversiones, mejores políticas públicas dentro de los gobiernos que generen y que se vuelva como un camino muy circular, digamos, ¿no? De políticas públicas, inversiones y cómo las universidades beneficiamos a nuestro público. Correcto, pues creo que acabas de tocar muchos temas muy importantes y bueno, antes de continuar, creo que aquí vale la pena hacer como hincapié en que precisamente el papel que toman las universidades, y aquí cuéntanos desde tu trinchera, cómo es que están incentivando este ecosistema emprendedor en la base educativa y también cómo están sumando fuerza o están creando alianzas tal vez justamente para que este acceso al capital cada vez sea más para todos y sin duda pues siga creciendo este sector. Pues mira, te puedo decir que la ULA, en el caso particular de donde yo trabajo, ¿no? Es parte de un grupo que se llama Lotus y precisamente esa es su visión, ¿no? O sea, es parte de quien somos, voy a decirlo así. La visión que tiene Lotus es revolucionar la educación. Entonces, sin duda, es parte de nuestro ADN. Necesitamos entenderlo y vivirlo. Somos un grupo de 4 universidades y un colegio de preparatoria, que lo que generamos entre nosotros son estas sinergias, estas mejores prácticas educativas, tecnológicas. ¿Cuál de las 4, cuál de las 5 tiene la mejor herramienta? Y bueno, generamos esta comunicación, esta sinergia, estas colaboraciones. Y bueno, parte también de lo que es nuestro ADN tiene que ver con colaboraciones internacionales, ¿no? Y con grandes socios. Hace unos meses generamos un acuerdo con Coursera, por ejemplo, que forma parte de nuevo de todas estas, de esta forma circular de crecer, ¿no? Pero también tenemos muchísimos convenios internacionales que no les pudiéramos sacar el provecho que les sacamos y no pudiéramos llegar a los estudiantes a los que llegamos si no fuera porque creemos plenamente en que la tecnología les puede dar acceso y les puede abrir las puertas a mundos que no tendríamos otra forma de conocer, ¿no? Hoy por hoy tenemos convenios con universidades en España, en Colombia, ¿no? Y podemos generar clases espejo, twin projects y muchísimas cosas que de verdad les pueden abrir la mente y el corazón a nuestros estudiantes y sin la tecnología, pues no lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces sí, desde el aula, desde Lotus, esto es parte de quienes somos, ¿no? Qué interesante, y me gustaría que nos platiques un poquito más de estos convenios, sobre todo a nivel regional, cómo América Latina está compitiendo en este mercado que cada vez está creciendo. Mira, tenemos convenios con universidades en Colombia, en Cuba. Estamos realmente convencidos que América Latina tiene un potencial impresionante, ¿no? Y que, de nuevo, generar estos espacios desde las universidades, desde la licenciatura, en el cual nuestros estudiantes tienen que trabajar con alguien que no está en el mismo uso horario, que no tiene la misma cultura, ni la misma formación, nada igual, pues bueno, mucho más allá del aprendizaje técnico que por supuesto buscamos, ¿no? Eso es
somos una universidad, pero también es el aprendizaje personal y el crecimiento que tienen nuestros estudiantes. Esta es una de nuestras grandes apuestas, ¿no? La internacionalización, buscar nuevos esquemas, insisto, ya nos abrieron la mente, ¿no? La pandemia. Ahora es cómo desde esta apertura de esquemas, de ideas, podemos sacar el mayor provecho a través de convenios, como te digo, de internacionalización, de colaboraciones con empresas que se dedican a la tecnología y cómo podemos acercarles el mundo real a nuestros estudiantes desde que son estudiantes y no esperar a que se encuentren con esta realidad una vez graduados. Perfecto, Andrea. Bueno, pues ahora me gustaría platicar del lado del inversionista, la percepción que hay, qué es lo que está pasando realmente, qué están considerando o no a la hora de invertir en empresas EdTech. Mira, sin duda existe como bien dices, como este reto o esta renuencia de algunas empresas, ¿no? Sin embargo, quien ve, ¿no? Estas dos grandes razones por las que entran, ¿no? Y que es, por supuesto, una es la base del cambio, ¿no? La educación. Digamos que tenemos que hablarles de dos motivos por los cuales pueden o deben estas empresas invertir dentro de EdTech, ¿no? Una es, como te digo, quien lo entiende desde la raíz, que es la educación es la base del cambio, ¿no? Y si no lo apoyamos, las empresas, las universidades y los gobiernos, pues bueno, sin duda nos vamos a quedar un poco estancados, ¿no? Y la otra es, pues existen empresas que desde su ADN están metidas en la educación y lo hacen por sobrevivir y lo hacen porque esa es su razón de ser, ¿no? Ahora, creo que es importante hablar con las que no están involucradas en ninguna de estas dos sectores, ¿no? Y que puedan verlo, por supuesto, como una oportunidad de negocio, como este gran nicho que existe y las empresas que le han apostado a la educación, podemos ver, insisto, muchísimas empresas que han sido muy exitosas en estos últimos 3 años. Es uno de los sectores que no fue tan afectado en la pandemia, hablando de EdTech, ¿no? No de la parte presencial, sino cuando hablamos de EdTech, las empresas que le invirtieron y que le entraron, pues fueron de las más beneficiadas, digamos. E insisto, esto no va a parar, esto no fue un pedacito y ya, ¿no? Estos 3 años y le sacaron el mayor provecho y luego se va a estancar. Sin duda, no. Esto va a seguir creciendo y ya insisto, nos abrió la mente a todos, ya nos demostramos que sí podemos hacerlo. Ahora es quién se quiere sumar a esta ola de crecimiento y crecer con todos nosotros, ¿no? Con las universidades, con estas empresas que ya lo ven y que ya lo vivieron, ¿no? Y con los gobiernos, levantando capital, en fin, creo que es abrir un poco, ya lo vivimos, ya vimos que la disrupción en todos los sentidos funcionó, ahora es cómo nos subimos en esta ola y cómo lo hacemos pues, de la mejor forma. Claro, totalmente. Y como bien dices, ¿no? No se trata solamente de un mercado que surgió a partir de la pandemia y se va a acabar ahora que ya empecemos a regresar a nuestras actividades. Realmente es un mercado que sigue creciendo y que todavía tiene mucho por dar. Y aquí tal vez vale la pena, Andrea, que nos cuentes, a lo largo de la conversación nos has dado miles de ejemplos, pero de manera puntual, tendencias o digamos subsectores dentro de la SecTech que están atrayendo cada vez más el interés tanto de emprendedores como de inversionistas. Pues mira, si hablamos de dentro de la tecnología, dentro de la educación o dónde está, digamos, el futuro, ¿no? De estas EdTech, pues bueno, podemos hablar desde cómo se reconfiguran estos aprendizajes, ¿no? Cómo hablamos de modelos híbridos o virtuales y todas estas empresas que han generado estos espacios virtuales para que podamos, ¿no? las escuelas, las universidades, todos, poder seguir, ¿no? Pero también existe todo este subapartado de inteligencia artificial, cómo personalizamos la educación, ¿no? Cómo, aunque estemos hablando de modelos asíncronos o de modelos virtuales, podemos seguir manteniendo una personalización dentro de la educación. Y entonces todo este subsector que habla de la personalización, que habla
de predictores, ¿no? ¿Cómo podemos predecir la deserción, por ejemplo? Existen grandes empresas que se dedican a eso también. Entonces, ¿cómo podemos predecir? ¿Cómo podemos empezar a identificar alumnos que están teniendo problemas? Y cómo los podemos ayudar, por supuesto, ¿no? Entonces, existe como grandes avenidas que pueden tomar las empresas, insisto, desde aplicaciones dentro del salón de clases, ¿no? Que existen muchas, generar videos, edición, y hasta inteligencia artificial, cómo reconfiguramos estos aprendizajes y estas aulas virtuales, cómo personalizamos la educación y cómo predecimos la deserción. Existe, creo que, tan amplio como lo podamos pensar, ¿no? Entonces, pues sí, oportunidades, crecimiento y grandes opciones para todos existen. Quien quiera entrarle encontrará algún sector en el que pueda hacerlo. Claro, y creo que aquí es bien importante porque como bien dices, ser disruptivos va desde meter una aplicación e interactuar con los alumnos a través de una plataforma hasta ya invertir en una tecnología tan avanzada como la inteligencia artificial, ¿no? Realmente es la bondad de este mercado, que hay muchas vertientes y pues que el inversionista también debe de estar interesado, porque al final es una inversión a largo plazo con cierto potencial y también atractivo. Totalmente, muchísimo potencial, muchísima oportunidad de crecimiento y sí, creo que es el momento de subirnos en esta ola y entender que para allá va la educación. Nos guste o no, nos resistamos o no, tarde o temprano, pues esto ya nos alcanzó, ¿no? Entonces ya no hay más que subirnos y ver de qué manera aportamos. Bueno, y ahora me gustaría que nos cuentes precisamente estos componentes que sí o sí debe tener una empresa EdTech en la que el inversionista debe poner atención. Por supuesto. Creo que el elemento clave y el más importante es ser disruptivos, ¿no? Pensar ya fuera de la caja, pensar fuera de los retos, sino de todo lo que viene, todas las oportunidades, entenderlas y sacarles provecho. Entonces, sin duda alguna, el primer elemento tiene que ser la disrupción. Ahora, el segundo sí tiene que ser el pensar en cómo lo que sea que hagamos como empresa va a mejorar la vida y vamos a tener un impacto real en esta movilidad social de nuestros estudiantes, ¿no? Desde el ámbito que sea. Entonces, creo que cuando tenemos en mente la disrupción y además el mercado al que vamos y cómo les podemos en verdad cambiar la vida a personas reales desde el otro lado del mundo probablemente, una vez que entendemos estos dos factores, pues yo creo que lo entendimos todo, ¿no? Y a partir de ahí, creo que, bueno, por supuesto, tener procesos muy claros, tener entendimiento de las nuevas tendencias, todo esto es sin duda fundamental, ¿no? Pero eso es una parte más técnica y que se puede, digamos, atacar haciendo estudios, en fin, ¿no? Pero estos dos elementos principales, pues sí son parte de quien estas empresas deben ser, ¿no? Sin esos dos elementos, creo que no hay como apostarle a esto, ¿no? Que tengan claridad del impacto y ser disruptivos. Totalmente. Y bueno, finalmente, a largo plazo, México en este mercado de la SECTED, ¿qué consideras? ¿Cuál es tu perspectiva y qué viene hacia adelante? Sin duda, todo lo que viene para adelante es crecimiento, no hay más. México, a través de este pausa que tuvimos y de esta coyuntura, pues sí, creció como todos los demás, ¿no? Creo que los países que más atrasados estábamos, pues fuimos los que más crecimos y los que más vimos este salto cuántico, ¿no? Sin embargo, tenemos muchísimo más espacio para seguir creciendo y seguimos teniendo mucho más población que educar en muchos más temas, en temas de tecnología, en temas de idiomas, en fin, tenemos mucho mercado al cual todavía podemos llegarle, dentro de México y fuera, ¿no? Pero hablando de México, pues bueno, creo que mientras más retrasados nos agarró esta coyuntura, pues más espacio tenemos para crecer. Y bueno, sin duda América Latina, México hablando en particular, pues somos de los que más crecimiento tenemos en un futuro cercano.
Andrea, pues muchas gracias por estar con nosotros, compartir tu experiencia. Hemos llegado al final de este episodio, sin duda una conversación muy interesante y creo que nos quedaríamos con que la educación es la base de todo y que los inversionistas se animen y los emprendedores, como bien mencionadas, pues todos los retos que hay que enfrentar y que lo vean como un mercado que tiene potencial y escalabilidad. Totalmente. Muchísima escalabilidad, muchísimo potencial. Y pues bueno, lo único que se necesita es tener ganas y sí, pensar fuera de la caja. Bueno, pues nuevamente gracias Andrea, gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. Nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTep Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtep.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.